Yo creo que después de la presentación que me ha hecho el padre don Manuel, yo recojo y me voy. No por el fútbol, porque yo soy de Real Madrid. No son buenos tiempos en este caso. Gracias por los aplausos, hombre. A la Madrid y nada más. Pero por no estropear, porque me ha puesto, madre mía, como si fuese prácticamente un rey godo, en este caso. Entonces me da miedo estropearlo y más en un marco incomparable. La verdad que es una chulada el poder estar aquí esta tarde con ustedes. Me quiero disculpar por dos motivos. Uno, porque tengo la garganta un poquito fastidiada. Cuando uno no para de hablar, pues lógicamente estas cosas pasan. Y segundo, me hubiese gustado mucho estar en la misa de las 7, pero no he podido porque tenía una emergencia familiar. Bueno, en este caso, emergencia familiar ha sido mi gata, que no ha elegido este día de ponerse la pobrecita pachucha, y hemos ido ahí al Paseo María Cristina, donde está el hospital de gatos, a dejarla ingresada, etcétera. Y es que tiene nombre de reina, se llama Berenguela. No, yo no voy a tener hijos, pero evidentemente tengo gata, y mi gata se tiene que llamar como Dios mande, se llama Berenguela por la reina Berenguela de Castilla. Y se ha quedado mi padre, pobrecito, allí con él. Entonces, bueno, que nada, que espero que la cosa vaya bien. Yo soy un hombre de la tradición, y hay pocas cosas más tradicionales que el refranero castellano, y es de bien nacidos ser agradecidos. Y yo pues quiero dar las gracias a toda la hermandad gotia. Todavía recuerdo con mucho cariño, si no me equivoco, en mayo de 2024, es decir, hace 2 años, cuando estuvimos en Cáceres, en el seminario diocesano. Además, un seminario muy ligado y vinculado al excelentísimo don Francisco, arzobispo primado, arzobispo de Toledo. Y la verdad que recuerdo con mucho cariño toda aquella vivencia que tuvimos. Para mí resultó muy especial y el trato fue pues de rey godo también, nuevamente. La verdad que siempre que estoy con ustedes me siento como un Leovigildo o un Recaredo, según gustemos. Lo dicho, pues dar las gracias a la Junta Directiva, a padre don Manuel, padre don José Manuel, a Eloy, que le doy la tabarra también por WhatsApp, etcétera, etcétera. Bueno, pues os nombraría a todos, os lo agradezco de verdad de corazón, porque además hemos seguido manteniendo el contacto, redes sociales, Feria del Libro, os va la marcha, porque si seguís un poco donde yo estoy es que os va un poquito... Bueno, si el padre don Manuel ha dicho que le gusta Gosvinta, es que también le va la marcha, porque luego veremos que era una mujer que la M de marcha iba con ella. Bueno, pues tampoco quiero enrollarme en exceso, porque sí me gustaría dejar un ratito a que éramos una mínima tertulia, debate, enfrentamiento, lo que sea menester, y que quiera irse a ver el fútbol, que pueda hacerlo, o incluso irse a cenar como es menester. Este libro, el de Reinas Godas, ya ha sido presentado en Madrid, ya ha sido presentado en Toledo, en distintos puntos de España, Córdoba, Burgos, Granada, etcétera, etcétera. Pero lo que les digo, para mí era especial cuando se lo comenté al padre don Manuel. Era un poco, no era el hecho de venir aquí, estar con ustedes, vender más, menos libros, eso la verdad que me daba, y lo digo sinceramente, igual, sino era un poco modo de agradecimiento por lo que viví en mayo de 2024 con ustedes, y de alguna manera pues poder compartir otro ratito con fútbol o sin fútbol, eso era secundario también, y poder hablar de algo que nos gusta mucho a ustedes y a mí, como es el reino visigodo de Toledo, como es el pasado godo, en definitiva, como es la historia de España, que si no es lo más bonito que tenemos, poco le falta, ¿vale? Poco le falta, y ya es, yo creo que es una base clara la que acabo de poner en lo que voy a desarrollar a continuación. ¿Cómo surge este libro? ¿O por qué surge este libro de Reinas Godas? Porque evidentemente en la vida nada es casual, todo sucede por algo, todo tiene un sentido. Pues sucede porque, lógicamente, y gracias a Dios, estamos en un momento en el cual se está recuperando el papel de la mujer en la historia. Pero hay que hacerlo, y nunca mejor dicho, teniendo en cuenta dónde estamos, como Dios manda. Como Dios manda. España, especialmente en comparativa a otros reinos, ha estado muy ligada a la cuestión femenina. No puede entenderse la historia de España, la historia monárquica de España, la historia política de España, sin, por ejemplo, Urraca I, reina de León y reina de Castilla, la primera reina titular de Europa, que además falleció, en este caso, hace justo 900 años, y falleció además un 8 de marzo, para más Inri. Pues yo creo que es una figura muy a reivindicar y muy a recuperar. Por supuesto, la acabo de mencionar de manera indirecta, la reina Berenguela de Castilla. O sea, una figura fundamental con una jugada política maestra que consiguió que su hijo Fernando III Santo llegase al trono de Castilla y que eso luego facilitase la unión entre los reinos de Castilla y de León, y que Fernando III se convierta en uno de los reyes más importantes de nuestra historia. Y no olvidemos,
el único rey santo que tenemos, a Fernando III, le podemos rezar como podemos rezar a San Ildefonso para que interceda por nosotros, y no olvidemos, Fernando III el Santo, el auténtico padre de Andalucía. Y claro está, damas y caballeros, si estamos hablando de reinas, y aquí casi me tendría que poner de pie, hay que hablar de la reina más grande de la historia de la humanidad. Hay que hablar de la figura política más importante de la historia de España, que no es un hombre. La he puesto votando por ahí. No es Carlos V, no es Felipe II. La figura política más grande de la historia de España y la reina más grande de la historia de la humanidad es su católica majestad. Es Isabel, ¿de acuerdo? Eso siempre hay que tenerlo muy claro y debemos de presumir mucho, mucho, mucho de ello. Pero claro, para que hubiese una Urraca, una Berenguela, una Isabel antes, tuvieron que existir otras reinas no titulares, como estas que he mencionado, en este caso consortes, pero bueno, luego ya iré a eso. Otro de las razones que justifican este libro, podemos decir, y yo creo que ustedes, más Hermandad Gotia lo podrá corroborar, creo que Logodo, por decirlo así, Logodo está viviendo un buen momento. Creo que en los últimos años todo lo que tiene que ver vinculado de alguna manera al pasado godo, a la historia del reino visigodo de Toledo, en términos generales, como que cada vez tiene más calado en la sociedad. Cada vez se demandan más libros, más podcasts, más actividades, más contenido espiritual basado en el rito visigótico mozárabe, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso no puede ser casual. Evidentemente nos falta, lo que siempre decimos, una gran producción audiovisual. En ese sentido me da un poco de miedo. Vale, me da un poco de miedo. Pero yo siempre lo he dicho, lo que más podía, o una de las cosas que más podían sanar a España es un auténtico Braveheart a la española. Bueno, si es el reino visigodo, mejor, pero si no, unas Navas de Tolosa dirigido por Mel Gibson, y yo creo que eso sanaría una auténtica barbaridad. Y otro detalle, bueno, pues que el libro creo que siguiendo un poco la tónica habitual tiene pues un enfoque diferenciador basado en 3 premisas claras que son identidad, tradición y esencia. Y es un libro que podemos enmarcar en lo que sería la alta divulgación histórica. Ese tipo de historia, por llamarlo de alguna manera, que se mueve entre la divulgación histórica y el academicismo, que intenta unir ambos polos y que se entienda que, por ejemplo, San Isidoro de Sevilla, una fuente fundamental, no es algo que está en un cajón escondido, sino que cuando se dice algo sobre esta época está amparado no solo lo que dicen grandes autores como García Moreno, como José Hernández, como Sánchez Albornoz, etcétera, 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 sino también, lógicamente, en las fuentes del siglo V, VI, VII u VIII. También hay que señalar que el libro en verdad es un encargo, y me lo encargó una mujer. Imelda Navajo, que es la directora de la Esfera de los Libros, me hizo la propuesta y la verdad que me resultó muy llamativa y me lancé a por ella. Y una de las primeras cosas que yo tenía muy clara, incluso hasta, entre comillas, casi el contenido del libro, era la portada. La verdad que la portada, el equipo de diseño de la Esfera me la clavó, porque era justo lo que yo quería. Si pueden ver, quería un fondo azul, quería una mano muy femenina, y en este caso en el centro, pues evidentemente 2 piezas que yo creo que casi todo el mundo en cuanto las ve rápidamente le retrotraen, le llevan a los godos, al reino visigodo, etcétera, etcétera. Las 2 fíbulas aquiliformes, en este caso de Alovera, provincia de Guadalajara. Y además hay un gesto que ya el lector tiene que interpretar. Si esa mano está soltando las fíbulas o queriendo coger las fíbulas, es decir, soltando el reino o agarrando el reino. Ya que cada cual juzgue por sí mismo. Bueno, si dejamos la portada atrás y ya nos metemos en lo que sería el contenido del libro en sí, pues evidentemente siempre me gusta arrancar con alguna cita bíblica que tenga sentido con lo que yo en este caso expongo en el libro y con mi propia persona. Luego, por supuesto, los agradecimientos y el señalar que ninguno de los que nos dedicamos a la historia, en el formato que sea, y tengo aquí buenos amigos que también lo hacen en primera fila, para que nosotros hagamos lo que hacemos, ha tenido que ver un montón de gente antes, un montón de mujeres y de hombres dedicados a la historia, que nos han proporcionado maravillosos trabajos en los cuales nosotros nos apoyamos para poder seguir trabajando, avanzando y que ese desarrollo historiográfico, bibliográfico, divulgativo siga presente y cada vez tenga mayor calado en la sociedad. Una cuestión muy clara que yo quería dejar con el libro prácticamente desde el minuto cero es que no quería que el libro fuese, como decirlo, una especie de catálogo de mini biografías, sino coger
las reinas godas que conocemos, porque ya les hago spoiler, no conocemos a todas, y poner las líneas que sabemos de cada una. No, eso me parecía muy triste. Y sobre todo, me parecía también deshonesto. ¿Por qué? Porque quien comprase el libro iba a necesitar otro libro a la par para encajar todo lo que es la historia de los godos desde sus míticos orígenes en Suecia hasta el año 711, hasta la invasión musulmana. Y yo no quería eso. Entonces lo que he hecho, o al menos he intentado hacer, es toda la historia de los godos, repito, desde sus orígenes hasta el 711, incluso un poquito más con el primer siglo del Reino de Asturias, a través de sus reinas, a través de las mujeres, que en este caso la mujer, siempre y cuando fuese posible, era el mecanismo, el hilo conductor de todo el desarrollo histórico. Y por ello arrancamos con una primera etapa que nos lleva desde los orígenes hasta el año 400, con más dudas e incertezas que otra cosa. Tenemos muy pocos datos, en este caso sobre la mujer en general, ya no digo sobre las reinas, sino sobre la mujer en general en esos primeros siglos de andadura del pueblo godo. Cuando ya sí nos ponemos serios, y cuando ya sí podemos hablar de una auténtica reina que ha mencionado el padre don Manuel, es con Gala Placidia. Claro, aquí alguno dirá, un poco de morro, ¿no? No es goda, es romana. Vale, sí. Tranquilidad, que nadie se ponga nervioso, es cierto. Gala Placidia no es goda. Por cierto, digo goda y se habla de reinas godas porque en el libro se habla de visigodos o de visigodas y de ostrogodas, ¿vale? A pesar de la división entre visigodos y ostrogodos, siempre se consideraron godos, ¿de acuerdo? De hecho, en las fuentes el término que aparece habitualmente es el de godo, ¿vale? Por eso voy a hablar siempre, en este caso de godos, aunque pueda usar en algún caso visigodo o ostrogodo. Como os digo, Gala Placidia. ¿Por qué hablamos de Gala Placidia en este libro? No solo porque sin ella a lo mejor no había libro, porque nos da una cantidad de información espectacular, sino porque se casó con un rey godo, se casó con el segundo rey de la lista. Por supuesto, asumo, y esto es algo que negociamos padre don Manuel, padre don José Manuel y Eloy, antes de hacer este evento, que nadie se va a casa sin recitar la lista de reyes y de reinas godas, evidentemente. O sea, eso es así. Pues el segundo rey de la lista de reyes godos es cuñado del primero, porque en la vida ya saben ustedes que siempre hay un cuñado. El primero es Alarico y el segundo es Ataulfo. ¿Qué sucede? Que en el año 410 Alarico saquea Roma, el mítico saqueo de Roma del año 410, de agosto del 410, y entre otras muchas cuestiones, tesoros, etcétera, etcétera, se lleva como rehén de prestigio a Gala Placidia. Gala Placidia es una de las mujeres más fascinantes de toda la historia de Roma, pero Roma como monarquía, como república y como imperio. Estamos hablando de una mujer que es hija del emperador Teodosio, emperador hispano, hermana de emperador Honorio, emperador occidente, y de Arcario, emperador de Oriente. Llegó a ser también esposa de otro coemperador, Flavio Constancio, y llegó a ser madre de Valentiniano III, también emperador. Pero es que ella misma llegó a ser Augusta. Un currículum brutal. Y no es muchas veces como, o en algunas ocasiones, como pasa en la historia, que una mujer pasa a la historia de redundancia por ser la hija de, la esposa de, la madre de, no. Ella pasa por sus propios méritos, por su propio currículum, y esto es importante, es fundamental. Bueno, pues ¿qué sucedió? Que Ataulfo decidió casarse con Gala Placidia, y uno, como es un romántico de la vida, ve películas de Antena 3 a las 3:30 de la tarde, considera que hubo amor, aunque fue un matrimonio político, evidentemente, hubo amor entre Gala Placidia y Ataulfo. Al menos algo tuvo que haber muy especial y singular, porque las fuentes, incluso fuentes romanas, nos dicen que Gala Placidia tenía influencia, ascendencia sobre Ataulfo. Conocemos por fuentes cómo fue la boda, es que si quisiéramos la boda la podríamos recrear aquí perfectamente con un grupo de recreación y reconstrucción histórica. Y sabemos que Ataulfo, a su boda, no se presentó como un gran líder germano, como un gran guerrero godo vestido, no. Se presentó vestido como un gran general romano. Hombre, evidentemente seguro que su esposa estaba encantada. Pero no solo esto, Gala Placidia y Ataulfo tuvieron un hijo. Y ese hijo no se llamó Alarico, Ataulfo, Leovigildo, Recaredo, Teodorico, etc. No, se llamó Teodosio, como el padre de ella. Parecen nimiedades, pero son cuestiones muy interesantes, que nos pueden dar muchas pistas del peso e influencia que podía tener Gala Placidia sobre Ataulfo. Y la verdad que, spoiler, el niño muere,
Pero si no hubiese muerto, ojo con este pequeño Teodosio, porque podía haber marcado la historia de Occidente al completo. Porque era un niño que tenía legitimidad para seguir reclamando el trono de los godos, pero también tenía legitimidad para reclamar el trono imperial de Rávena, que es donde se encontraba en este momento la corte imperial. O sea, podría haber unido perfectamente dos mundos, que en verdad es lo que quería hacer Ataulfo. Por eso hay algunos autores que consideran que Teodosio no murió, sino le murieron. ¿De acuerdo? Le murieron. Vamos, si me permiten la expresión. Seguimos avanzando y nos situamos en el reino visigodo de Tolosa. Saben ustedes que cuando muere Ataulfo, llega Sigerico, llega Balia, y con Teodorico I se levanta ese reino visigodo de Tolosa, Toulouse en francés, que llegó a abarcar en su momento de máxima expansión, más o menos desde el río Loira hasta distintos puntos de lo que sería la península ibérica. ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede? Pues que, como les digo, conocemos a los reyes godos, pero en algunos casos no sabemos cómo se llaman sus esposas. No lo sabemos. Incluso sabiendo que estaban casados. Teodorico I, sabemos que estaba casado. Sabemos incluso que tuvo varios hijos. Y es muy curioso porque las fuentes nos empiezan a mencionar, si no me equivoco, 6 nombres de príncipes godos, pum, 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 y cuando llega a mencionar, o cuando debería tocar mencionar, el nombre de las 2 princesas, de las 2 hijas de Teodorico I, no lo dice, 2 princesas fuera. No se pone, no se detiene en decir los nombres, cosa que da un poco de rabia, porque decirle que te hubiese costado poner esos 2 nombres. La verdad que da un poco de rabia cuando comienzas a trabajar la documentación, etc. Pero bueno, para compensar, vamos con una reina muy interesante, la esposa de Eurico, llamada, tomen nota para sus futuros nietos, Ragnahilda. Ragnahilda, ¿vale? Ustedes piensen una cosa. Si su hija, su nieta, su sobrina, la llaman Ragnahilda, va a ser la señora y ama de la guardería. ¿Vale? O sea, no le va a toser nadie en la guardería. Y si por circunstancias de la vida o del señor en su vida se encuentra a otra señorita llamada Ragnahilda, como se dice ahora, bro para siempre, ¿no? Sister, hermanos, ahí para siempre totalmente. Bueno, pues la verdad tuvo que ser una reina muy interesante porque llegó a generar leyendas en Aquitania, en el sur de Francia, y cuando una figura histórica genera leyendas a su alrededor, no es casual, no es aderezo, no es literatura, entretenimiento, no. Es porque esa figura en concreto tuvo que dejar una huella muy pronunciada en su época. Seguimos con más reinas, por ejemplo, Tiudigoto, que fue la esposa de Alarico II, el último rey del reino visigodo de Tolosa. Con él se cumple la maldición de los nombres. Saben ustedes que jamás hay que repetir el nombre del rey que inicia un reino. Piensen ustedes, ¿por qué no hemos tenido un Pelayo II? No hemos tenido un Pelayo II, porque puede caer la maldición de los nombres. Bueno, a lo mejor no hace falta ni que caiga y nos venimos abajo, pero bueno, Dios no lo quiera, evidentemente. Pero se decía que, dado que Leonor tiene sangre asturiana por su madre Leticia, si tiene un hijo, lo suyo sería Pelayo. No. Hay más de un caso, como el que les estoy comentando ahora, en el cual por poner el segundo, en este caso Alarico II, el reino se viene abajo. Luego tenemos también en este caso a Clotilde, que fue la esposa de Amalarico. Amalarico es el nieto de Teodorico el Grande. O, por ejemplo, un rey llamado Teudis, que seguramente les suene, un rey ostrogodo que estuvo en el reino visigodo de Toledo, que sabemos que se casó muy bien, se casó con una hispano-romana, en este caso, que además tenía que tener un poder adquisitivo descomunal, porque una vez que se casan, le proporciona prácticamente un ejército a Teudis. No es que Teudis lleve el ejército, no, es que su esposa es la que le da el ejército. Y las fuentes solo nos dicen que era una rica dama hispano-romana. Una rica dama hispano-romana. No se detiene ni siquiera a mencionar el nombre, a pesar, como les digo, de ser una figura histórica con peso durante su periodo. Avanzamos. No sé si ustedes han visto la serie o han leído los libros de Juego de Tronos, a lo mejor les suena. Bueno, pues la realidad histórica, y especialmente si es la realidad histórica de España, supera con creces a la ficción que nos plantean en los libros y en la serie
de Juego de Tronos. Total y absolutamente, total y absolutamente. Es más, seguro que ustedes han visto alguna vez algún culebrón venezolano. ¿A que sí? No agachen la cabeza porque han visto Cristal, Topacio o lo que sea menester. Pues esto, la historia, nuestra historia, también supera a un buen culebrón venezolano. Aquí tenemos a una amiga del padre don Manuel, Goswinta, que es un personaje fascinante, fascinante. Se casó con un rey godo llamado Atanagildo. Estamos a mediados del siglo VI, ya reino visigodo de Toledo. Con Atanagildo tuvo dos hijas, con nombres particulares, Brunequilda y Galsvinta, ¿vale? Dos princesas godas que se casaron con dos reyes francos. ¿Pero qué sucede? Que Atanagildo muere. Y ya saben ustedes que la monarquía visigoda era electiva, a los reyes se les elegía, aunque a veces el poder pasaba de padres a hijos, pero la monarquía era electiva. Y tras un interregno, unos meses en los cuales los magnates no terminaban de decidirse, se tomó la determinación que el nuevo rey iba a ser Liuba I, presumiblemente duque de la Narbonense, la provincia que conserva todavía el reino visigodo de Toledo tras la caída del reino visigodo de Tolosa en el sur de Francia. ¿Y qué es lo que va a hacer Liuba I? Rápidamente asocia al trono a su hermano Leovigildo. Y Leovigildo, en una jugada política maestra, bajo mi punto de vista, ¿qué es lo que hace? Se casa con la reina viuda, se casa con Goswinta. ¿Por qué? ¿Porque estuviese prendado, enamorado? No lo creo. Es más, se sospecha que o Leovigildo llegaba viudo o a lo mejor llegaba casado, repudió a su mujer y se casó con Goswinta por conveniencia. ¿Por qué? Porque Goswinta, detrás de ella, tenía todo un soporte nobiliario que la había mantenido a ella y a su marido en el trono, y que incluso todavía la sostenía a ella en una posición preeminente en la estructura política del reino visigodo de Toledo. Bueno, pues aquí es cuando comienza a liarse la situación. ¿Por qué? Porque Leovigildo llega a este matrimonio con Goswinta con mochila. Y me explico, la mochila son dos hijos, Hermenegildo y Recaredo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que se toma la decisión que a Hermenegildo hay que casarlo bien. Y la idea es casarlo además con una nieta de Goswinta, una princesa franca llamada Ingunda. Ingunda viene a Toledo y se casa con Hermenegildo. Entonces, recompongo un poco porque está la cosa... Vamos a ver, tenemos a Leovigildo por un lado con su hijo Recaredo, que están por ahí mejor de campañas militares. Y en el Palacio de Toledo tenemos a la reina consorte, Goswinta, con su segundo matrimonio, tras haber muerto Atanagildo, y ahora casada con Leovigildo. Y ve como en el Palacio de Toledo, un hijastro suyo, Hermenegildo, hijo de Leovigildo, se casa con una nieta suya llamada Ingunda. ¿Pero qué sucede? Que falta un elemento muy importante, y es la cuestión religiosa. Los godos, tras su periplo pagano, se convirtieron al cristianismo, más o menos mediados del siglo IV después de Cristo, a partir de ahí comienza todo un proceso de conversiones. Pero esa conversión al cristianismo no fue al cristianismo católico, niceno, etc., no, sino que fue a una corriente herética, el arrianismo, que seguro que a todos y cada uno de los presentes os suena. Bien. ¿Qué sucede? Que Goswinta era una acérrima arriana. Pero su nieta era católica. Y claro, cuando su nieta católica llega a Toledo, intenta por la fuerza, no por la labor de la palabra, de la oración, ejercicio pastoral, etc., no, sino por la fuerza, que su nieta se convierta al arrianismo, y ella se niega. Claro, imagina la situación también con Hermenegildo por allí. Bueno, pues, ¿qué es lo que hizo Leovigildo? El famoso refrán, ojos que no ven, corazón que no siente. Dijo, evidentemente a mi esposa no la puedo echar del palacio, tengo que sacar del palacio a mi hijo y a su esposa. Y los mandó a Sevilla, para que allí Hermenegildo también se fuese preparando para ser un buen gobernante, etcétera, etcétera. Pero la jugada no le salió bien a Leovigildo. ¿Por qué? Porque Hermenegildo, bajo influencia de su esposa y bajo influencia del obispo de Sevilla, San Leandro, el hermano del gran San Isidoro de Sevilla, provocan que Hermenegildo se convierta al catolicismo. Bueno, pues ya está el cocido montado, si me permite la expresión. Estalló una guerra civil entre Hermenegildo
y Leovigildo, entre rey legítimo y en este caso un usurpador o tirano, que es como se le menciona. Y no es una guerra civil de religión, ¿vale? No es Leovigildo arrianos, Hermenegildo católicos, no. Había de las dos religiones en cada uno de los bandos. Es una lucha política. Pero lógicamente también la religión se utilizó como arma. Bueno, la cuestión es que, bajo mi punto de vista, gracias a Dios venció Leovigildo, Hermenegildo fue apresado, escapó, fue de nuevo apresado y posteriormente ejecutado. Y Leovigildo, podemos decir claramente que es el arquitecto del reino visigodo de Toledo. Es uno, junto con su hijo, Recaredo, es uno de esos padres de la patria. No sé por qué en España nos da miedo utilizar conceptos como este, padres de la patria, pues Leovigildo y Recaredo son padres de la patria. O sea, gracias a ellos, España ha sido como es y su historia ha sido como es. Muere Leovigildo y tenemos un nuevo rey, su hijo Recaredo. Y Recaredo, saben ustedes que hace una jugada maestra, la conversión al catolicismo. Había visto que su padre había apostado por la unidad, evidentemente, había que unir como fuese la península ibérica, que se conseguía posteriormente, había que unir a hispano-romanos y a godos, había que romper las barreras que suponían la prohibición de los matrimonios mixtos, que ya se deroga esa ley, había que unirse religiosamente. Lo que pasa es que la religión había que unirla, en este caso desde la base, es decir, desde donde estaba el punto mayoritario. Godos, claro, esto es muy teorizar, pero estamos hablando de unos 200.000, hispano-romanos varios millones, 4 millones, que era más fácil que 200.000 se hiciesen católicos o que 4 millones se hiciesen arrianos, independientemente de la cuestión de la fe verdadera. Pues Recaredo, en una jugada política, y yo quiero pensar que también en una jugada de fe, un acto de fe, decidió que primero él y luego todo su pueblo se iban a convertir al catolicismo. Y en ese hito de nuestra historia, que es el tercer concilio de Toledo del año 589, siempre lo digo, da igual, y mira que estamos en la casa del Señor, da igual en lo que cada uno quiera o pueda creer, da igual. Pero si España es un país católico, solo hay que ver nuestra cultura, nuestro arte, nuestros nombres, solo hay que ver qué edificio nos falta en cada pueblo de España, una iglesia. Pues se debe a este hecho determinante, fundamental y definitorio, tercer concilio de Toledo, con Recaredo y presidiendo el mismo San Leandro de Sevilla. ¿Ok? Bien, pues hay algo muy especial vinculado a las reinas, que no me quiero desviar, y es que todos los concilios tenían unas actas que el rey firmaba. Pues por cosas de la vida, solo hay unas actas conciliares que son firmadas por rey y por reina. Y no son las actas de un concilio secundario, no, sino el concilio más importante de la historia del reino visigodo, repito, el tercero, tiene la firma de Recaredo y de su esposa, la reina Vado. Ego gloriosa Regina. Firmó. Esto no puede ser casual. No puede ser casual. Yo creo que Recaredo y Vado eran conscientes de la significación del momento histórico que estaban viviendo. Y que era un paso que además daban juntos. Y que tenían que dar ejemplo. Como rey y reina, tenían que dar ejemplo a su pueblo. Y por eso firman juntos. Y por eso están juntos. Lo he dicho muchas veces. Y a alguno de ellos le da una embolia. Me da igual. Si tuviésemos que hablar de un momento fundacional de España, con matices, con notas a pie de página, con todo lo que queramos, uno de ellos, o quizás el primero, tendría que ser el tercer concilio de Toledo. El acta fundacional, entre comillas y con los matices que queramos, sería, repito, el tercer concilio de Toledo. Y seguimos, ¿qué más reinas tenemos? Por ejemplo, tenemos a la reina Hildoara, esposa de Gundemaro. De Hildoara no tenemos muchos datos, pero sí sabemos por una carta que un noble escribe al rey. Cuando la reina muere, este noble escribe una carta a su rey un poco pues para darle ánimos. Pero la carta es interesante porque describe las virtudes que tenía la reina consorte, las virtudes que tenía Hildoara, virtudes tanto físicas como intelectuales, virtudes caritativas, virtudes religiosas. O sea, prácticamente hace una descripción, un esquema de lo que tenía que ser la buena reina en ese momento. Luego,
la verdad es que tenemos una laguna informativa descomunal. Tenemos un montón de reyes que sabemos que estaban casados, pero no conocemos el nombre de sus reinas: Sisebuto, Suintila, Sisinando, Chintila, Tulga, hasta que llegamos a dos reyes que imagino que también les sonará: Chindasvinto y Recesvinto. Aquí tenemos una reina llamada con un nombre particular, Reciberga. Reciberga no sabemos si era esposa de Chindasvinto o de Recesvinto. Para mí es de Recesvinto. Pero la cuestión es que, bueno, sabemos que estaba casada con uno de los dos y que murió con tan solo 22 años. Hombre, también por ella, y si me permiten el paréntesis y el tono jocoso, espero que estuviese casada con Recesvinto, porque Chindasvinto llega al trono con 78 años y muere con 90. Entonces, aunque sea porque no haya tal disparidad de edad entre 78, 80 y 22, pues hombre, en este caso estuviese más cerca de Recesvinto. Luego tenemos dos reinas muy interesantes que son Liubigoto y Cixilo. Liubigoto y Cixilo. Sí, sé que los nombres no mejoran, ¿vale? No mejoran. Liubigoto y Cixilo. Con Liubigoto y Cixilo sucede algo que no tenemos constancia que se haya dado otra vez en la historia de los godos, y es que por única vez, madre e hija son reinas consortes. Es decir, Liubigoto es la madre de Cixilo, Liubigoto es la esposa de Ervigio, Cixilo es la esposa de Égica. ¿Ok? Y vamos con la última reina, porque para mí el último rey de los godos para mí es Rodrigo. La última reina es Egilo o Egilona, de la cual además el año pasado, si no me equivoco, se han publicado al menos 2 novelas históricas muy interesantes de Soto Chica y David Yagüe, que les recomiendo. Egilo es una reina muy interesante, porque igual lo mismo, no tenemos muchos datos, pero sabemos que hace algo muy curioso, y es que cuando Rodrigo muere, o al menos podemos decir que desaparece físicamente, ella se vuelve a casar, pero se casa con el hijo de Muza. ¿Les suena Muza, no? Tenemos Tarik, la primera figura musulmana, en este caso, dirigiendo las tropas en la mal llamada Batalla de Guadalete, pero tenemos al gobernador de Ifriquilla, del norte de África, que es Muza. Pues cuando Muza es llamado por el califa para que vaya a rendir cuentas, él deja de figura política en Al-Ándalus a su hijo, y su hijo se casa con Egilo. Una jugada política también interesante. Quizás, y esto es teorizar, Egilo quería que el sucesor de Rodrigo fuese el hijo de Muza, y que incluso el hijo de Muza se pudiese convertir al catolicismo e iniciar una nueva etapa del reino visigodo. No lo sabemos, porque el hijo de Muza evidentemente fue asesinado y Egilo desaparece de los anales de la historia. ¿Qué más podemos encontrar en el libro? Pues evidentemente hablo de cuestiones propias de la mujer en época visigoda, del matrimonio, de la vida cotidiana, de la fe, de la heterodoxia, de la vinculación de la mujer con la Biblia, el ámbito religioso, pero también con cuestiones más heterodoxas, como puede ser la magia y todo ese tipo de cosas, y cómo se hacía labor pastoral contra todas esas prácticas hechiceriles, supersticiosas, etcétera, etcétera. También hablo de mujeres más allá del día a día, de distintas santas, como Santa Eulalia, Santa Leocadia, que no son de época visigoda, son anteriores, pero en época visigoda su culto está muy, muy, muy presente. Hablo de Santa Florentina, que sí es de época visigoda, es la hermana de San Fulgencio, San Leandro y San Isidoro, los 4 hermanos santos de Cartagena. ¿De acuerdo? También hablo de leyendas donde la figura femenina tiene mucho que ver, algunas de ellas incluso, en este caso no sean leyendas, sino que sean milagros ligados a la Virgen María. Hablo de mujeres destacadas de otras monarquías germánicas, hablo de ostrogodas de poder, hablo del reino ostrogodo con Teodorico el Grande, que es uno de los reyes más importantes de la historia de Europa, seguramente después de Carlomagno, el rey con mayor peso y fuerza simbólica en la historia de Europa, al menos en lo que sería la Alta Edad Media, y ahí hablo de una reina que ha mencionado el padre don Manuel, que es Amalasunta, que es una mujer espectacular, espectacular. Después de su padre Teodorico el Grande, la figura política más importante de los ostrogodos. Y para seguir avanzando, luego tenemos un epílogo donde planteo algo que, bueno, pues, que es obvio, aunque hay veces que se quiere discutir porque la gente se aburre mucho en redes sociales, yo creo, que es el vínculo entre Toledo y Asturias, el vínculo entre el reino visigodo de Toledo y el reino asturiano, o el reino de los Astures, que sería más propio decir.
Y ahí hablo, evidentemente, pues de reinas de los Astures o reinas asturianas, algunas de ellas más ligadas a la leyenda, como Gaudiosa, la esposa de Pelayo, Froiliuba, la esposa de Fabila, el sucesor de Pelayo, aquel que muere por el abrazo del oso. Hablo de Ermesinda, esposa de Alfonso I el Católico e hija de Pelayo, o hablo, por ejemplo, de Adosinda. Adosinda es la esposa del rey Silo y es la nieta de Pelayo. Una cuestión que quiero que ustedes tengan en cuenta, sobre todo por si algún día les da por leer el libro o simplemente acercarse a la historia de este periodo de España, parece una perogrullada lo que voy a decir, pero allá donde hay un rey, tiene que haber una reina, o suele haber una reina, Y en este contexto, en el contexto de la monarquía goda, la reina era imprescindible para los reyes por varios motivos. Uno de ellos es, en este caso, evidentemente, para tener descendencia. O sea, es una perogrullada, pero si un hombre quiere tener hijos, en este caso un rey quiere tener hijos, necesita una reina. Eso es así. Y en esta época, evidentemente, era fundamental, por distintas cuestiones, el hecho de tener hijos. Lo que podemos llamar la reina, no solo la reina, la princesa, la dama regia, la mujer de poder, era un símbolo. Era un símbolo de honor y de prestigio. Símbolo de honor y prestigio, que no se le podía deshonrar, no se le podía mancillar. Y si se hacía eso, según la tradición, se podía ejecutar una venganza. O sea, si se deshonra a una dama de honor, a una dama regia, se puede actuar contra el hombre que la ha deshonrado. Y luego algo muy interesante, y es que la reina viuda, la princesa, legitima en el poder. La dama regia legitima en y para el poder. O sea, tú puedes ser rey porque te casas con una reina. Es decir, Alfonso I, en el caso de Asturias, Alfonso I o Silo, son reyes en verdad porque se casan con mujeres que tienen la sangre de Pelayo. Ermesinda, hija de Pelayo, y Adosinda, nieta de Pelayo. Por lo tanto, estamos en una época y en un contexto en el cual la mujer legitima en el trono. Y esto es muy importante y muy simbólico. Y esto también devino en un problema, el problema de la reina viuda, del cual comento en el libro. ¿Por qué? Porque claro, acabo de decir que la mujer legitima en el trono. Si estamos en una monarquía electiva, como es la visigoda, el rey de turno muere, bueno, pues elegimos rey, aquí este caballo llamado Gonzalo, pero ¿qué pasa? Que en este caso yo me caso con la reina viuda y también tengo derecho al trono. Entonces entre tú y yo hay una disputa. ¿Qué es lo que se fue haciendo? Pues legislando para que esto no sucediese, para que la reina viuda no pudiese generar una legitimación sobre un rey que no había sido elegido por el aula regia. Al final, tras varias vueltas, la decisión que se toma es, evidentemente, cuando el rey muere, a la reina no se la puede morir, vamos a decirlo así, ¿qué es lo que se hace automáticamente? Al convento. En cuanto el marido muere, el rey muere, la reina al convento. Y se acabó, ya no hay problema. Ningún noble se va a atrever a casarse con una mujer que ha tomado los hábitos. Claro, para cualquier cenobio que llegase una reina viuda a entrar, a convertirse en abadesa, bueno, era algo espectacular porque evidentemente no llegaba sola, llegaba con un patrimonio y con un séquito de mujeres. Claro que su séquito no decía, reina, me viene mal coger los hábitos. No, no, tú vas donde va tu señora, evidentemente. Entonces, para cualquier cenobio, evidentemente, era, con perdón la expresión, un caramelo muy, muy, muy jugoso. Pero bien, para ir cerrando, que son las 9:15, quiero dejar un ratito para que comentemos. El libro, evidentemente, tiene algunas ilustraciones muy interesantes, tiene un anexo con el listado de los reyes y de las reinas godas, notas, bibliografía, etcétera, etcétera, etcétera. Como les digo, el objetivo del libro no era hacer ese catálogo de mini biografías, ni muchísimo menos. Partiendo de la mujer, y como dice el propio subtítulo de las mujeres que pusieron la semilla de España, ahondar en esa cuestión que a mí me encanta, y es entender que lo godo es lo germinal, es lo seminal, es lo fundacional desde la Edad Media
en España. España no es un mero constructo decimonónico, ni es algo de los Borbones, ni de los Reyes Católicos, no, no. O sea, se tenía muchísimo más claro antes que ahora. Evidentemente, el Estado-Nación es algo del siglo XIX. Si solo estamos hablando de Estado-Nación, 1808, se acabó y no discutimos más. Pero es que, para mí, España no es solo un Estado-Nación, es una patria, es la tierra de nuestros padres. Hay una vinculación territorial, cultural y religiosa que en este caso ha permanecido presente desde la época de los godos y en toda la Reconquista. Porque eso que llamamos Reconquista, y que a alguno le produce sarpullidos decir Reconquista, y no lo entiendo muy bien por qué, porque igual que dices Edad Media como término historiográfico, puedes decir Reconquista como término historiográfico. Lo que utilizan en Asturias, León, Castilla, Navarra, Aragón y condados catalanes es el concepto de restauración, que a mí me parece hasta más bonito, hasta más sagrado y con más fuerza que Reconquista. Y hablan de restauración porque se sienten ligados y vinculados. Y eso lo tienen más claro que en la España del 2026. Yo creo que hay que reflexionar sobre ello, porque eso no te convierte en un político de turno o te da el carnet político de ningún partido, la política para los políticos. Yo solo sirvo a su católica majestad y al carnet de Cisneros, y punto. Y ya está. Y ya para cerrar me voy a permitir que venga un poquito arriba. Es algo que digo en la conclusión del libro y me tiro a la piscina de una manera descomunal, me tiro sin salvavidas, sin manguitos, sin nada, sin socorrista, y es que hay estudios que indican que la monarquía española junto con la japonesa es la más antigua del mundo, es decir, hemos cambiado de dinastías, Borbones, Austrias, Trastámara, Borgoña, etc., pero el linaje ha sido siempre el mismo. O sea, de hecho podemos seguir el linaje de sangre desde Felipe VI hasta Bermudo I, rey de Asturias, sin ningún problema. Alguno dirá, los reyes se casaban, se liaban. Bueno, vale, si queremos dudar de todo, podemos dudar. Pero si no dudamos, y no tenemos por qué hacerlo, desde Felipe VI a Bermudo I. Pero a mí esto se me queda corto. ¿Por qué? Porque Bermudo I está emparentado con el rey de Asturias también, Alfonso I el Católico, y Alfonso I el Católico está emparentado con el duque Pedro. El duque Pedro es el último duque de Cantabria que hubo en el reino visigodo de Toledo, y el duque Pedro cruza la cornisa cantábrica y se une a Pelayo para generar el foco de resistencia. ¿Qué pasa? Que las fuentes nos dicen que este duque Pedro, familiar, como digo, de Alfonso I, de Fruela, de Bermudo I, etc., las fuentes, las crónicas asturianas, nos dicen que sería descendiente de Leovigildo y de Recaredo. Vale, alguno puede decir, bueno, esto es para exagerar, para sublimar, para ensalzar la figura del duque Pedro y por tanto de la monarquía asturiana. Vale, pero ¿y si sí? ¿Y si fuese verdad? ¿Y si las crónicas no estuviesen mintiendo? Aquí se abre una puerta que para mí es maravillosa. ¿Por qué? Porque les he dicho antes que Leovigildo era hermano de Liuba I, Liuba I asoció al trono a Leovigildo. Pues según el profesor, mi admirado profesor García Moreno, la persona que más sabe a nivel mundial de godos, Liuba y Leovigildo podrían ser hijos de un personaje llamado Liuberit. Liuberit es un gobernador que el rey ostrogodo Teodorico el Grande manda a Hispania cuando Teodorico el Grande se convierte en gobernador y regente del reino visigodo tras la derrota de la batalla de Buller y la caída del reino visigodo de Tolosa. De hecho, Liuberit y Liuba se parecen mucho. Liuberit y Liubagildus, que es como sería en verdad Leovigildo, también se parecen mucho. ¿Qué sucede? Que Liuberit, además, estaría emparentado con Teodorico el Grande. Y Teodorico el Grande formaba parte del linaje más prestigioso que existía, que era el de los Amalos, el linaje de los Amalos. Por eso la hija de Teodorico el Grande se llama Malasunta, por el linaje, la sangre de los Amalos. Claro, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que, en verdad, si Teodorico el Grande es amalo, si Liuberit es amalo, si Leovigildo es amalo, si Recaredo es amalo, si el duque Pedro es amalo, si Alfonso I es amalo, si Bermudo I es amalo, y así hasta Felipe VI, resulta que el rey de España tiene sangre del linaje sagrado de los amalos. Es decir, que Felipe VI podría estar emparentado hiper mega remotamente con Teodorico el Grande. Pero a mí se me queda corto.
Se me queda corto. Porque claro, esto quiere decir que si aceptamos esta locura y premisa que me ha dado, la princesa Leonor está vinculada por sangre y linaje con una reina goda, la hija de Teodorico el Grande, Amalasunta. Desde Leonor a Malasunta, de Malasunta a Leonor. No te pido que me lo mejores, pero al menos igualamelo, como diría aquel. Así que, damas y caballeros, en verdad, ¿para qué sirve todo esto? Pues todo esto sirve para conocer nuestra historia. Todo esto nos permite conocer a unas mujeres fascinantes, nos permite entender que la historia es maestra de vida y que sin la historia, damas y caballeros, no hay nada. Como me gusta decir, sin la historia no hay raíz, sin raíz no hay esencia, sin esencia no hay espíritu y sin espíritu no hay nada. Amén. Muchas gracias.